No dudé ni un segundo. Levanté la escopeta del suelo y rápidamente apunté hacia donde estaba Carlos Ramírez. Esperé a que el maldito se pusiera de pie. Esto es por Laura, idiota. Le grité mientras disparaba la recortada, acertándole en el pecho. Carlos tambaleó por unos segundos, hasta que finalmente se desplomó sobre el suelo. Chicos, los infectados. Gritó Laura. Una gran cantidad de devoradores estaba ingresando en la terraza. Provenían del interior. Debíamos salir cuanto antes. El ascensor. Gritó Malcolm. Me acerqué a Laura y Chris, para poder desatarlos. Debíamos aprovechar que los pocos hombres que quedaban de Carlos, estaban luchando contra los infectados. Malcolm también liberó a sus amigos, y pronto, todos comenzamos a correr hacia las escaleras del ascensor. Esa era literalmente nuestra única ruta de escape, no teníamos otra forma de salir, así que, si no lo lográbamos por allí, todo estaría perdido. Todos nos encontrábamos de camino hacia las escaleras, pero justo en ese momento apareció un titán a nuestra espalda. Yo lo distraeré mientras ustedes bajan por las escaleras, dijo Malcolm. No te dejaré solo. Le respondí afirmándome a mi espada. Comenzamos a movernos para intentar atraer la atención del titán mientras los demás comenzaban a bajar por las escaleras del ascensor. Había perdido mi transformación. Por más que lo había intentado no podía recuperarla y eso me dificultaba un poco la situación. El sobreviviente amigo de Malcolm estaba ayudando a los demás para que bajaran más rápido. La sala comenzaba a llenarse de infectados atraídos por todo el ruido que estábamos haciendo. Mientras intentábamos que el titán no nos matara, oí al amigo de Malcolm gritar para decirnos que los siguiéramos. Entonces comenzamos a correr hacia las escaleras, con el titán a solo unos metros de nosotros. Estaba tan cerca que podíamos sentir cómo el suelo vibraba con cada paso que daba esa bestia. Malcolm le disparaba con la escopeta para intentar ralentizarlo. Apresúrate, me dijo. Fue entonces que llegué a las escaleras y las comencé a bajar lo más rápido que me era posible. En ese momento fui testigo de algo terrible. Justo cuando Malcolm estaba por bajar las escaleras, el titán llegó a su posición. La bestia chocó contra las paredes y aunque no logró pasar por el hueco del ascensor, sí logró golpear a Malcolm. Él intentó tomarse de las cuerdas metálicas del ascensor, pero no lo logró y comenzó a caer al vacío. Intenté soltar una de mis manos de la escalera para atraparlo, pero eso fue imposible. Malcolm terminó cayendo 7 pisos de distancia, hasta impactar fuertemente contra el suelo. Maldita sea, si tan solo hubiera tenido mi transformación. Carajo. Los demás ya estaban abajo, yo fui el último en terminar de bajar la escalera. Malcolm, no, por favor, no puede ser. Decía entre lágrimas la superviviente, llorando arrodillada frente al cuerpo de Malcolm. Chris me señaló asustado a lo que se encontraba al frente de nosotros. Un grupo enorme de infectados se dirigía hacia nosotros. Ese grupo nos alcanzaría si intentábamos salir. Estábamos en problemas. Mara, debemos irnos ahora, levántate por favor, tienes que hacerlo, le decía el superviviente a la mujer. Maldición, no lograremos salir, son demasiados y estamos acorralados aquí. No podremos. Ustedes sí podrán, le respondía Chris mientras corría directo hacia la horda. Laura intentó frenarme, pero yo la esquivé. No me importaba morir con tal de darles la oportunidad a ellos. Ya no tenía mi transformación, no podría durar mucho frente a los infectados. Espero que al menos ellos puedan utilizar el poco tiempo que les daré. Max. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estabas teniendo una pesadilla? Oh. Maldición, sí. Todo fue tan real. Llevamos solo unos meses aquí, supongo que todavía nos estamos acostumbrando a estar en un lugar seguro. Me encontraba intentando hacer que Salvador se durmiera. Ya se estaba haciendo tarde, y si no lograba que Salvador se durmiera, íbamos a tener un problema, porque muy seguramente, se despertaría a mitad de la noche, como lo venía haciendo los últimos días.
Después de haber vivido el apocalipsis, prácticamente, la extinción de la humanidad, ¿quién diría que ser padre sería tan complicado? Laura se había acercado, se había puesto a mi lado, apoyándose sobre mi hombro, también observando a nuestro hijo. Ya estás cerca de cumplir los 2 años, Salvador. Dije, recordando, y sorprendiéndome por lo rápido que había pasado el tiempo desde que llegamos al pueblo. Sobre todo, el último año, se me había pasado en una velocidad enorme. Bueno, en realidad, esa era la sensación que tenía, porque seguían siendo 365 días. Supongo que después de haber vivido tanto tiempo en lo que pareció el mismo infierno, es normal que ahora todo pase tan rápido. Salvador hizo algunos ruidos con su voz. Parecía estar intentando responderme, aunque no entendí lo que quería decir. Él ya decía unas cuantas palabras. De hecho, ya había dicho papá y mamá, y aunque no podía articular frases enteras, en varias ocasiones ya podía darse a entender. Justo en ese momento, Salvador, desde su cuna, levantó sus brazos y comenzó a decir algunas palabras sin significado. Me costó un poco descifrarlo, pero pude hacerlo. Salvador quería un juguete que le fascinaba. Un gato de peluche que Daphne le había regalado hace un tiempo. Lo habían encontrado en una expedición. No era la primera ocasión en que pedía ese peluche antes de dormir. Bueno, creo que tenemos un problema, porque no tengo ni idea de dónde está. Dime que tú sí. Pues no. Será mejor que empecemos a buscarlo. Le respondí, mientras trataba de pensar en el último lugar en donde lo había visto. Laura había ido a revolver algunas cosas en el living. Lo primero que se me ocurrió fue observar en el mismo cuarto de Salvador. Observé un mueble cercano a su cuna. No estaba allí. También busqué entre sus juguetes, examiné todo el cuarto. Estaba un poco desordenado. Tampoco pude hallar nada. Salí de allí y me dirigí hasta el pequeño cuarto en donde se encontraba la lavadora. Encima de ella pude ver ese peluche blanco en forma de gato. No me acordaba qué hacía allí, pero sonreí por haberlo encontrado. Lo tomé, para volver hasta el cuarto de Salvador con él. Laura se encontraba otra vez frente a su cuna, y se dio la vuelta al verme llegar. Supongo que ya no importa, Dijo ella. Salvador se había dormido. Laura y yo no pudimos evitar reírnos. Salvador nos había hecho buscar por toda la casa su peluche, y al final, había sido totalmente en vano. Ya eran las 10 de la mañana. Hacía varias horas que nos habíamos despertado. Habíamos tenido suerte, Salvador había dormido casi toda la noche. Ya era hora de que saliera. Bien, será mejor que vaya de buscar a Atilio, para que podamos ir de visita a casa de Chris y Cheryl. Me parece perfecto. Yo cuidaré a Salvador mientras tanto, y también terminaré de alistarme para salir. Asentí y tomé camino hacia la puerta que daba a la calle. Allí pude ver el paisaje que ofrecía Esperanza, nuestro hermoso pueblo. El sol me impactó de lleno en la cara cuando salí. Escuché el sonido de los pájaros cantando, y sentí como el viento comenzaba a mover mi cabello. Caminé un poco hasta llegar a la casa de Atilio. No me había cruzado a nadie en el camino, aunque la verdad no recorrí mucho, porque él vivía a muy poco de nosotros. Ni siquiera fue necesario que tocara la puerta, porque al parecer, Atilio me había visto llegar por el visor que poseía la puerta de su entrada. Él salió justo cuando estaba por pisar la alfombra de la entrada, con el lema de bienvenidos. ¿Qué tal estás, Max? Parece que me adelanté. Dijo sonriendo. Eso veo. Yo estoy bien, ¿qué tal tú? No me quejo. Ya saldrán para la casa de Chris y Cheryl, ¿verdad? ¿Necesitan que cuide a Salvador como acordamos? Así es. Muchas gracias por hacerlo, Atilio, la verdad es que nos estás ayudando mucho con Salvador. La crianza de un hijo ya me la imaginaba como difícil, y es aún más complicado de lo que creía. El contar contigo para tener un descanso de vez en cuando es inmejorable, de verdad te lo agradezco. Terminé de decir mientras tomábamos camino a mi casa. No tienes por qué agradecérmelo, Max. Después de todo, soy su tío abuelo, ¿no? Además, es lo mínimo que puedo hacer. Tanto tú como Laura son personas muy ocupadas. Tener que criar a tu hijo y al mismo tiempo ser uno de los cancilleres del Congreso del Pueblo no es una tarea fácil. Lo mismo aplica a Laura, con su investigación acerca de los zombies. Continué hablando con Atilio hasta que llegamos a la casa. Le abrí la puerta. Laura se asomó al vernos llegar.
Ambos se saludaron con un beso en la mejilla. Posteriormente llevé a Atilio hasta la habitación de Salvador. Salvador había visto a Atilio y había dicho su nombre al verlo llegar. El nombre de Atilio, más la combinación de algunas palabras balbuceadas. Luego de unos pocos minutos, y después de que Laura terminara de alistarse, nos despedimos tanto de Salvador, como de Atilio, y salimos de nuestra casa, para ir a la de Cheryl y Chris. Hacía bastante que no los visitábamos en su propia casa. De hecho, juraría que desde que son pareja y viven juntos, no los hemos ido a visitar. Además de que, con Salvador, lo normal es que la gente venga a nuestra casa y no al contrario. Volveremos a ver a Liljitsa, hace un tiempo que no lo veo, ya extrañaba a ese zorrito. Oh, es cierto, qué bueno. Dije, recordando que Liljitsa había vivido en la casa de Chris desde que llegamos al pueblo. Pude ver a la señora González, que estaba limpiando la vereda al frente de su casa. Ella nos saludó haciendo una seña con la mano al vernos pasar, y nosotros hicimos lo mismo. No tardamos en llegar a nuestro destino. Oh, hola amigos, ¿qué tal están? Pasen, adelante, con confianza, saben que es como si fuera su casa. Nos recibió Chris con gran amabilidad. En cuanto entramos, escuchamos un golpe seco contra el suelo proveniente de un pasillo más adelante. Era Liljitsa, que había bajado de alguna superficie alta y había corrido hacia nosotros al vernos entrar. Tanto Laura como yo nos agachamos para acariciarlo. Hacía bastante tiempo que no lo veíamos. Aún no me dejaba de sorprender lo bien que lo había domesticado el ruso. Era un animal muy amable, y siempre supo perfectamente quiénes estaban de su lado, y quiénes no. ¿Qué tal se comporta Liljitsa aquí? Pues, a decir verdad, muy bien, aunque de vez en cuando arma algún desastre en la cocina, con cualquier comida que dejemos allí, o incluso cuando estamos cocinando. Es un desesperado. Observamos con un poco más de detenimiento la casa de Chris, y notamos que la casa estaba muy ordenada. Eso nos sorprendió, porque Chris no era precisamente la persona más prolija del mundo, lo habíamos averiguado por convivir con él durante tanto tiempo. Siempre solía dejar todo desparramado por algún lugar. Sí, lo sé. A Cheryl no le gusta que sea desordenado, creo que después de vivir unos meses con ella se me quitó esa manía. Créame que no les gustaría ver a Cheryl enojada, es peor que tú y tu transformación, Max. Respondió Chris, sacándonos una risa a Laura y a mí. Eso es mucho viniendo de tu parte, Chris. Ahora que lo mencionas, antes de que Cheryl viniera a vivir contigo, tu casa era un desastre. Cheryl hizo bien en cambiarte esa manía. Por cierto, ¿dónde está ella? Está en la comisaría, creí que sería buena idea darle una sorpresa allí, no creo que esté muy ocupada. Parece una buena idea, la verdad. Vamos entonces. Dijo Chris tomando camino a la puerta, para abrirla y cedernos el paso. Liljitsa nos comenzó a seguir, al parecer quería venir con nosotros. ¿Quieres venir? Pues no hay problema, ahora que lo recuerdo hace bastante que no damos un paseo juntos. Mencionó mientras sostenía la puerta para que el zorro también saliera. Entonces Chris nos alcanzó junto con el animal y todos tomamos camino a la comisaría. Cheryl era la máxima autoridad de la policía en este pueblo. Solo teníamos una comisaría, pero era más que suficiente para la cantidad de personas en el pueblo. Oye Chris, hace un par de veces vi a Liljitsa rondando solo por el pueblo, ¿sabes? Sí, siempre le dejamos alguna ventana entreabierta. También tiene un hueco en la puerta trasera para poder salir. Siempre que quiera puede salir de la casa, de hecho, lo hace para hacer sus necesidades. Aún así, la mayoría de las veces se queda en la casa durmiendo, el muy vago, ¿verdad? Dijo riendo mientras miraba a Liljitsa. En ese momento noté que Liljitsa tenía un collar de metal, que estaba tallado con su nombre. No me había dado cuenta de eso antes. Le pregunté a Chris al respecto. Oh, el collar. Es genial, ¿cierto? Lo hizo Sam. Le quiero excelente, al parecer no solo es buena para arreglar cosas, sino también para fabricarlas. Sabe hacer de todo. Ahora que veo el nombre tallado en el collar, ¿saben qué descubrí el otro día? Liljitsa significa zorro en ruso. Vaya, parece que el ruso se mató pensando en el nombre. Sí, debió haber estado al menos 2 meses para poder definirlo. Dije, riendo con los demás. Habíamos llegado a la comisaría. Chris tomó la delantera y se acercó a la puerta para sostenerla. Todos ingresamos.
Cheryl se encontraba acomodando unos papeles en un casillero. Al vernos llegar, dejó todo a un lado y se aproximó a nosotros. ¿Cómo estás? Parece que estás ocupada. Dijo Chris luego de que se saludaran con un beso. ¿Ocupada? Por favor. En un pueblo de 1500 personas no es como que sucedan demasiadas cosas todos los días. El último problema que tuvimos fue ayer, porque la doña Griselda se quejaba de que unos niños le estaban pisando las margaritas. Oh, esa mujer no tiene remedio. Bueno, mira quién vino. Dijo Chris, señalando a Ligixa. Cheryl se acercó a él para acariciarlo. Oye Chris, al final, ¿has dejado de ir a las expediciones? Sigo yendo aún. Ya no con tanta regularidad como antes, pero sí, aún lo hago. Oh. Creí que como habías dejado el cargo en el consejo ya no ibas a las expediciones en busca de recursos o personas. Pues sí, aún continúo en eso. El que sí dejo de ir es Brian. No tengo idea de por qué. Hace mucho que no hablo con él. Estuvimos hablando con Cheryl y Chris por unos cuantos minutos más, hasta que una alarma comenzó a sonar en el reloj de mi muñeca. Debo irme. Dije. El día de hoy tenemos una junta en el consejo, no puedo llegar tarde, Daphne y los demás miembros deben de estar esperándome. Adiós. Quizá pasemos a dar un vistazo amigo, a ver qué tal van las cosas allí. Como deseen. Respondí, y luego de saludar a todos me fui camino al establecimiento que teníamos construido para las juntas del consejo. No estaba muy lejos. Una estructura de color blanco, bastante grande, con unas puertas imponentes y altas. Por dentro había una gran mesa con varias sillas alrededor, una para cada miembro del consejo. Alrededor de esta había varios asientos para la gente del pueblo que quisiera pasar a ver la asamblea. Las juntas no siempre eran a puertas abiertas, pero sí en la gran mayoría de casos, como en este. Era probable que gente del pueblo fuera. En cuanto a los miembros del consejo, somos 5. Los que toman las verdaderas decisiones somos Daphne y yo, los cancilleres. Los demás miembros del consejo pueden definir algunas cosas en su campo, pero tienen hasta cierto rango, como digo, las decisiones importantes las tomamos Daphne y yo. En esas decisiones, tanto ella como yo debemos estar de acuerdo, porque de lo contrario se tendrá que decidir por una votación del consejo. Aunque rara vez no estamos de acuerdo. Sobre todo, para las decisiones verdaderamente relevantes. Bueno, además de los cancilleres, forman parte 3 miembros más. Una de ellos es Liz. Ella se encarga de la administración de los recursos naturales, y es excelente haciéndolo. Desde que se formó el consejo está a cargo de esa parte. Luego está Luis, que se encarga del armamento que tenemos. De preservarlo y administrarlo. También lleva mucho tiempo en el consejo. Por último, tenemos a Austin, quien se encarga de preparar y administrar las expediciones. Los viajes, ya sea a lugares cercanos o lejanos, para investigar el estado de los países, conseguir recursos, o incluso limpiar algunas zonas donde haya muchos muertos. Los demás ya habían llegado. Me senté en una de las sillas, mi lugar asignado. En una de las puntas de la mesa. Bueno, creo que podemos comenzar con la sesión. Dijo Daphne, que se encontraba en la otra punta de la mesa. Había varias personas del pueblo observando la junta. Aunque era algo común para mí, no me molestaba en lo más mínimo. Me parece perfecto. ¿Deseas comenzar tú, Luis? Está bien. Pues, esa función que implementamos de que nuestros hombres utilicen solo armas blancas, y que las de fuego las ocupen solo en situaciones de emergencia está funcionando muy bien. Estamos ahorrando bastante munición, y evitándonos algunos enfrentamientos con infectados. Si bien la munición no sobra, está siendo cada vez más difícil conseguirla en las expediciones, pueden preguntarle a Austin. Si me preguntan, creo que no todos nuestros hombres deberían llevar rifles. Creo que solo unos pocos deberían llevar, el resto, además de las armas blancas deberían llevar pistolas y SMGs, porque como digo, creo que es innecesario que todos lleven ese armamento. Deberíamos reservarlo un poco más. Perfecto. Nos tomaremos un tiempo para decidir qué hacer al respecto. Liz, ¿podemos pasar a los recursos naturales? Por supuesto que sí. Los nuevos cultivos progresan excelentemente. El tiempo nos ha beneficiado bastante en los últimos días.
La ganadería ha pegado un salto de calidad últimamente, creo que ya les mostré los números. De igual forma creo que sería muy importante el que la caza tuviera una pena. Sé que está prohibida, pero hay algunas personas que parecen no respetar eso y creo que podría comenzar a ser un problema. Creo que habría que ser más severos al respecto. Bueno, por último, también me gustaría agregar que tenemos abundantes recursos y creo que podríamos hacer algunas nuevas casas, prepararlas para cuando traigamos a más gente. En ese momento Austin intentó hablar, pero le pedí que por favor esperara su turno. Perfecto, Liz, veremos qué hacer al respecto. Estoy de acuerdo en colocar una pena por la cacería ilegal. Yo también, luego veremos bien cómo implementar eso. Ahora sí, Austin, adelante, es tu turno. Sí, como iba a decir. Creo que Elise está equivocada en cuanto a utilizar nuestros recursos para crear nuevas casas y traer nueva gente. Como superior del consejo en el campo de las expediciones, considero que debemos prohibir el traer nueva gente a Esperanza, por la seguridad de todos. No creo que sea una buena idea seguir arriesgándonos con los sobrevivientes que aún están allí afuera. No creo que haga falta que les recuerde que ya murieron 2 de nuestros hombres en expediciones, por culpa de intentar siquiera hablar con los sobrevivientes. Tenemos gente más que suficiente para repoblar, y que nuestro pueblo vaya creciendo de a poco. No podemos traer gente nueva aquí. Con Daphne nos miramos como si estuviéramos decidiendo quién iba a darle una respuesta. Por su rostro, noté que no tenía ganas de hacerlo, así que yo tomé la iniciativa. Escucha, Austin, todos lamentamos la muerte de tu hijo, y del otro hombre que falleció en esa expedición, pero tienes que entender que no todos los sobrevivientes son así. Las muertes desde que empezamos las expediciones hace más de 1 año son casi nulas. De verdad siento mucho que esa expedición haya salido mal, pero solo porque unos supervivientes hayan actuado de esa manera, no significa que todos los que están allí fuera sean malos, o agresivos. Debes entender que allí afuera hay gente que de verdad necesita ayuda, y que ahora mismo está pasando el mismo infierno que nosotros, gracias a Dios, hemos dejado de pasar hace bastante tiempo. Oh, claro, sí, para ti entonces las muertes de nuestra gente son solo un número. No me importa si murió una sola persona, o murieron 26, la cuestión es que nuestra gente arriesga su vida cada vez que intenta acercarse a algún sobreviviente. Max, tú no viste morir a nadie, tú no viste cómo los mataban en esas expediciones, yo sí, lo vi con mis propios ojos, porque yo sí voy a las expediciones. Para ti debe ser muy fácil decirlo, porque tú te quedas aquí no haciendo una mierda, con tu familia soñada, sin que tú algún ser querido tuyo arriesgue un pelo. No puedo entenderte. Bueno, a ver. Primero que nada, cálmate, aquí las cosas se discuten con respeto, ¿te quedó claro? Y ahora, si ese es tu problema, si crees que me quedo aquí haciendo absolutamente nada, lo cual no es verdad, y si crees que no lamento la muerte de nuestra gente, lo cual también es completamente falso, iré. La próxima expedición es mañana, ¿verdad? Pues perfecto, iré con ustedes, no tengo ningún problema, Austin. Bueno, ya basta, fue suficiente. Aquí termina la sesión por hoy. Dijo Daphne, y al instante, Austin se levantó bruscamente y salió velozmente del establecimiento. Estaba muy enfadado. Austin siempre fue de chispa fácil, pero es un buen hombre. Si bien la muerte de su hijo en aquella trágica expedición lo afectó bastante, la verdad es que siempre fue una buena persona. Hay varias personas en el pueblo que piensan como él, aunque la gran mayoría no. Entiendo su posición de todas formas, tras el asesinato de su hijo, es normal que piense que la gente de allí fuera es completamente agresiva. Pero eso no es así, y tiene que entenderlo de alguna manera. Tengo fe en que podrá hacerlo. Hay gente allí fuera que realmente necesita ayuda, y no podemos dejarlos solos. Luis se retiró del establecimiento en silencio. Al mismo tiempo, Elif pasó por mi lado mientras también se iba, y dijo: No creo que sea necesario el que vayas. Daphne también se había levantado, y se había acercado a mí rápidamente. ¿Estás seguro de que quieres ir a esa expedición, Max? No es necesario que lo hagas. Sabes, en realidad, quiero hacerlo. Te lo iba a pedir más adelante, quería hacerlo, porque deseo ver con mis propios ojos cómo está allí fuera. Hace mucho que no lo hago.
Además, también tengo que demostrarle a Austin que ambos jugamos en el mismo equipo. Él debe entenderlo de una vez por todas. Max. No lo sé. Hace mucho que no sales allí fuera, no tienes el mismo estado que tenías antes. Sé que tienes tu transformación, pero no es lo mismo que era. Ya no tienes la modificación genética que te hicimos porque la perdiste en la operación que te hicimos. Solo tienes la transformación básica, la misma que tenías poco después de que te mordiera el mutante. Daphne, la operación es simplemente hacer una limpieza de zombies. Peores cosas he enfrentado, y no creas que he perdido todas mis habilidades. Sí es verdad que no tengo el mismo estado que tenía, pero de vez en cuando he hecho algún entrenamiento con mi espada. No tendré problemas, además iré con bastante gente más. Yo iré contigo, Max, no tienen de qué preocuparse. Dijo Chris, acercándose, que, al parecer, en algún momento se había acercado a ver la junta, tal y como había dicho. Yo también iré. Atilio cuidará de Salvador, no pienso dejarte a tu suerte. Agregó Laura. Y yo tampoco te dejaré solo, Max. Terminó de decir Cheryl. No lo sé, gente, no me perdonaría si les sucediese algo, no es necesario que me acompañen, amigos. No era una opción a elegir. No necesitamos tu permiso para ir, nosotros te acompañaremos, no te dejaremos solo de ninguna manera. Escucha a tu esposa, Max. Por favor, nos enfrentamos a un tipo modificado genéticamente para obtener las mejores habilidades posibles. ¿Crees que una simple limpieza de zombies y búsqueda de recursos podrán causarnos algún problema? ¿Dónde está el Max de antes? Sí, está bien, creo que tienen razón. Muchas gracias por su ayuda, amigos. Daphne, ¿cómo es la expedición de mañana? ¿Podrías dar más detalles? Pues, básicamente irán a Argentina. Sabemos que la zona a la que irán podría contar con varios recursos, pero necesitamos que primero hagan una limpieza, porque, por lo que sabemos, esa parte está llena de infectados. Irán con Austin y varios de nuestros hombres. Será a las 10 de la mañana. Deberán despertarse temprano e ir al pequeño puerto. Pueden llevar sus armas si quieren, pero allí también pueden pedirle una a Luis. Está bien. Es un hecho. Todos comenzamos a despedirnos, y luego cada quien tomó camino para su destino. Laura y yo salimos del establecimiento y nos dirigimos nuevamente a nuestro hogar. Siempre hay problemas con Austin, ¿verdad? Preguntó ella. Bueno, en realidad, hace bien su trabajo. Está bien que se formen debates, de hecho, precisamente para eso se formó el consejo. Lo que pasa es que con Austin parece ser diferente. Él no puede entender que todos estamos de su mismo lado. Por cierto, ¿estás segura de que quieres venir a la expedición? Max, ya te dije. No está en discusión. Iré. Respondió rotundamente mientras entraba a la casa. Yo también ingresé, y entonces ambos hablamos con Atilio. Le explicamos lo que había sucedido, y le dijimos que iríamos a la expedición. Al parecer él no tenía problema en cuidar a Salvador durante nuestra ausencia. Nos ofreció de llevarlo a su casa, para que nosotros pudiéramos descansar correctamente antes de ir. Accedimos a su propuesta. Se llevó todo lo necesario, y se retiró con Salvador. Posteriormente fui al cuarto que compartía con Laura. Abrí mi placar y levanté algo de vestimenta. Allí estaba, dentro de su funda. La levanté. Saqué mi espada de su funda para poder observarla. Estaba como nueva. Hace unos meses Samantha la había afilado, y desde entonces prácticamente no la he usado. No he tenido que usarla nunca, porque aquí, por suerte, no tenemos esa necesidad. Vaya que esa espada tiene historia, ¿verdad? Dijo Laura. Luego, ella se había puesto a buscar su escopeta. No había tardado en encontrarla. Se encontraba en uno de los cajones de su closet. Lo que sí tardó en encontrar fue la poca munición que le quedaba. De todas formas, tendría que pedirle un poco de munición a Luis mañana. Como habíamos terminado de alistar todo, decidimos irnos a descansar, debíamos estar con las energías al máximo, porque mañana sería un día largo. Estábamos a poco tiempo de llegar al puerto de Buenos Aires. Ahora mismo nos encontrábamos en el barco. Al final, terminamos yendo en uno de nuestros barcos pequeños. En Esperanza poseemos 4 barcos importantes. 3 son chicos, como este.
Aunque eso de chicos es un poco relativo, pues tiene demasiado espacio de sobra para todos los que vamos, además de un pequeño espacio para almacenar vehículos. Como el viaje es a Buenos Aires, no tan lejos de Esperanza, podemos utilizar este barco sin ningún problema. El barco grande que tenemos se usa en ocasiones muy aisladas. Es para distancias realmente largas. La última vez fue utilizado para una expedición en Europa, hace ya bastante tiempo. Luego de unos pocos minutos más, llegamos a nuestro destino. Di un par de vistazos por la ventana. Ya podía observar varias edificaciones. Todos comenzamos a bajar de a poco. Tanto la puerta de salida como la escalera conectada eran algo pequeñas, así que tuvimos que ir de a uno. Ahora los alcanzo. ¿A dónde vas? Le pregunté a Chris. Seguramente a buscar su vehículo. Siempre lo hace. Respondió Austin. Cuando llegamos a tierra caminamos unos cuantos metros para salir del puerto hacia las calles de Buenos Aires. Tuvimos que pasar por uno de esos lugares de aduana, aunque lógicamente estaban fuera de funcionamiento. En cuanto estuvimos en las calles, comenzamos a ver ya unos cuantos muertos. Así que todos comenzamos a preparar nuestro armamento. Austin les hizo una seña a sus hombres. Prepárense todos, porque la limpieza de idiotas comenzará en unos segundos. Gritó Austin, para posteriormente disparar a un tanque de propano que había a unos cuantos metros. Una fuerte explosión hizo su aparición, y luego de ello, varios gritos también empezaron a oírse. Aquellos infectados estaban saliendo de todos los recovecos en donde se escondían. Ahora sí que comenzaríamos. Calles, callejones, ventanas, terrazas, casas, negocios, de absolutamente todos lados estaban saliendo los muertos. Todos se dirigían hacia nosotros. Yo tenía una Desert Eagle que le había pedido a Luis antes de salir, y por supuesto, mi espada. Laura estaba con su escopeta, para la cual había conseguido más munición. Cheryl poseía una recortada. Luego, tanto nuestros hombres como Austin, tenían pistolas y rifles. ¿Dónde diablos está Chris? Pregunté, viendo que aquellas cosas se acercaban, y si tardaba más se daba la posibilidad de que lo atacaran solo. Erradiquemos a esas escorias, maldita sea. Gritaba Austin. Nuestros hombres comenzaron a abrir fuego. Los infectados habían llegado. Aquí vamos. Dije, mientras desenfundaba mi espada y pateaba al primer devorador que había intentado abalanzarse sobre mí. Lo tiré al suelo, pero no pude rematarlo porque otro ya se estaba acercando a mí. Retrocedí un poco y ejecuté un corte lateral con mi espada, decapitando al infectado en el acto. Esto debe ser tan simple como lo era antes, tiene que serlo. Lo que aprendí en el apocalipsis no pude haberlo olvidado con solo un poco de tiempo en paz. Decía para mi interior. Todavía quedaban muchos infectados que seguían corriendo hacia nosotros. Una de las hordas más grande que había visto jamás. Sin embargo, era difícil llegar a nosotros, porque primero debían lograr pasar la balacera de nuestros hombres. Aun con esas, eran bastantes los que lo lograban. Pude ver como un infectado se había arrojado sobre Laura. Iba a darle una mano, pero no hizo falta. Ella dio un fuerte codazo en el pecho del devorador, provocando que se desplomara sobre el suelo. Posteriormente puso el pie sobre el estómago del infectado y le dio un escopetazo directo en la cabeza. Cheryl, con su recortada, ni siquiera necesitaba cambiar su posición, solo esperaba que los devoradores se acercaran lo suficiente, y les reventaba la cabeza. Cuando debía recargar sus cartuchos lo único que hacía era moverse ágilmente, ya sea retrocediendo, o alejándose de los muertos que se le acercaban. Austin tenía una agilidad que me sorprendía. Realmente creía que por su edad le costaría un poco más el combate, pero la verdad era que tenía un estado físico excelente, pudiendo moverse según su conveniencia, mientras utilizaba su rifle. 3 infectados estaban corriendo hacia mí. Noté que uno de ellos era un trepador, se dirigía hacia mí con mucha más velocidad que los otros zombies. Utilizaba sus manos para impulsarse en el suelo, y por eso era que iba a más velocidad. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, pegó un salto para intentar embestirme. Intenté acertarle un corte mientras estaba en el aire, pero fallé, y el infectado logró tirarme al suelo, haciendo que mi espada saliera revoleada unos metros por delante. Eso me había hecho enojar.
El mutante se encontraba encima de mí, pero no por mucho. Lo tomé de ambos brazos, y lo arrojé con fuerza hacia un lado. Logré apartarlo de mí. Ágilmente me levanté. El trepador estaba tambaleando, no le permití reponerse. Le di una patada contundente en su muslo derecho, provocando que se cayera al suelo. Los otros dos infectados estaban casi encima mía, así que tenía que acabar con el trepador cuanto antes. Pisé su cabeza una contundente vez, asesinándolo en el acto. Antes de que los otros devoradores llegaran a mí, corría hacia mi espalda, para poder recuperar mi espada. La tomé sin problemas. Cuando nuevamente me preparé para los infectados que venían, me percaté de que ya se encontraban viniendo en mi dirección. Yo comencé mi carrera hacia ellos. Uno de ellos se encontraba al frente, el otro estaba un poco más atrás. Entonces, cuando me topé con el primero, continué corriendo, embistiéndolo sin dejar que me atacara, y provocando que cayera bruscamente al suelo. Continué entonces un poco más adelante. Decapité al segundo devorador con mi espada sin ningún problema. El muerto que había tirado al suelo antes, se había arrastrado hasta a mí, y me había intentado agarrar de una de mis piernas, pero yo no se lo permití. Pisé fuertemente su mano, y seguidamente enterré mi espada en su cráneo. Mientras retiraban mi arma del cadáver escuché un motor que parecía proveniente de una motocicleta. Alertado, y algo confundido levanté rápidamente mi vista. Chris había llegado. Estaba subido a una motocicleta deportiva, avanzando a una velocidad moderada, hacia la horda que de a poco se estaba desvaneciendo. Había dos devoradores unos metros frente a él, pero él no parecía aminorar el paso, ni tampoco parecía estar por esquivarlos, de hecho, se dirigía directo hacia ellos. ¿Ahora qué hará este loco?, pensé. Chris soltó lentamente las manos del manubrio. El vehículo seguía camino derecho hacia los muertos. En el trayecto, Chris levantó de su cinturón sus dos bayonetas. Una en cada mano. Justo cuando estaba por llegar a los infectados, acomodó un poco la dirección de la motocicleta, y en un increíble movimiento, pasó por en medio de ambos devoradores, levantando ambas manos en el aire, decapitando a los dos muertos al mismo tiempo. Los cuerpos no habían terminado de caer, cuando Chris frenó bruscamente el vehículo. Ya he llegado, ¿me extrañaban?, dijo. Qué presumido que eres, maldita sea. Respondió Cheryl, luego de acertar un escopetazo en la cabeza de un infectado. ¿Por qué? ¿Siempre hago esa entrada?, pregúntale a Austin. Sí, lo hace siempre, lamentablemente. Respondió Austin entrecortadamente, mientras disparaba con su rifle a múltiples infectados. Estábamos a punto de acabar con la horda. Eso creíamos al menos, hasta que repentinamente, pudimos escuchar un gruñido, que sabíamos perfectamente a qué pertenecía. Un maldito titán, había llegado. Uno de los mutantes más temido, por su imponente tamaño y fuerza. Nos costaría trabajo acabar con él. Había intentado evitarlo, pero ahora no tendría ninguna otra opción. Debía utilizar mi transformación. Pensé mientras me aferraba a mi espada mirando hacia el frente. No lo había podido lograr, no al primer intento al menos. No sé por qué, probablemente porque hacía mucho que no lo intentaba. El mutante estaba comenzando a correr hacia nosotros, nuestros hombres ya le estaban disparando para intentar detenerlo, pero eso no le haría nada. Me concentré. Recordé cuáles eran las múltiples cosas que podían suceder si no hacía mi transformación a tiempo. Ese sentimiento pareció impulsarme. Lo había logrado. Esa visión roja de nuevo. Los ojos me habían ardido un poco, y había sentido un agudo dolor en todo mi cuerpo por unos segundos. Pero ahora ya estaba listo, ya podría combatir a ese titán de igual a igual. Terminen con los devoradores, yo me encargaré de ese idiota. Les grité mientras comenzaba mi carrera hacia el titán. Lo había hecho justo a tiempo, porque el mutante estaba a punto de golpear a uno de nuestros hombres. Si tan solo hubiera tardado un segundo más en transformarme, la cosa hubiera sido diferente para esa persona. No tuve tiempo ni para desenfundar mi espada, lo único que pude hacer a tiempo para que no le hiciera daño a ese hombre fue embestirlo.
Como lo había hecho a la carrera y llevaba una gran potencia, ambos terminamos rodando por el suelo unos cuantos metros. Giré mi cabeza y allí se encontraba el titán, levantándose lo más rápido que podía del suelo. Ni siquiera me había mirado. Al parecer no había cambiado de objetivo. Se dirigía nuevamente hacia los demás, para intentar acabar con ellos. Yo también me levanté lo más velozmente que pude, y mientras corría hacia él, desenfundé mi espada nuevamente. No podría llegar a su cabeza, por esa misma razón, corría a su espalda para atacar alguna de sus extremidades, para al menos dificultarle su movimiento. Mi transformación ya no era tan fuerte como antes, probablemente estuviera a un nivel parecido al suyo, pero yo tenía algo que él no podía usar. Mi inteligencia. Debía jugar con eso a mi favor. El mutante me había escuchado de alguna forma, pues antes de que lo atacara se dio vuelta repentinamente. Intentó golpearme con uno de sus brazos, pero yo me deslicé rápidamente por el suelo, mientras al mismo tiempo hacía un corte con mi espada. No lo había hecho muy bien, apenas le había hecho una pequeña herida en la pierna. Ahora sí que el infectado había cambiado de objetivo. Rugió fuertemente mientras me miraba y comenzó su carrera hacia mí. Mientras tanto, yo había rodado y me había puesto de pie con velocidad. Él venía a la carrera, intenté cortar todo su impulso con un golpe lateral, le había provocado una gran herida en su pecho. Aunque el infectado había soltado un alarido de dolor, no detuvo su carrera, y me golpeó bruscamente, provocando que mi cuerpo saliera disparado y chocara contra la pared de un edificio, haciendo un gran daño en la misma. Posteriormente caí al suelo adolorido, levantando una polvoreda al mismo tiempo producto del impacto. Golpeé el suelo con mis puños furioso, y me levanté velozmente, tratando de ignorar el dolor. El infectado nuevamente corría hacia mí, para intentar liquidarme, pero esta vez ya sabía perfectamente qué era lo que haría. Levanté mi espada del suelo, y esperé al titán exactamente donde me encontraba. Estaba a punto de llegar a mí, pero yo no me iba a mover aún. Justo a último momento, cuando el mutante se encontraba por embestirme, hice un sutil movimiento, para esquivar su repetido ataque. Yo me encontraba cerca de la pared donde el mutante me había arrojado, por lo que cuando lo esquivé, el titán no tuvo tiempo para reponerse, y terminó chocando fuertemente contra la pared. El choque había sido tan contundente que polvo había salido de la pared, y parte de la misma se había quebrado. El mutante cayó al suelo de espaldas por el golpe. Yo no esperé ni un segundo. En cuanto el titán cayó, hice un corte de arriba hacia abajo, con la mayor fuerza que me era posible. Lo acerté en el cuello del infectado, decapitándolo al instante, y provocando su muerte de una vez por todas. Escuché nuevamente el sonido de una motocicleta. Chris se había acercado hasta mi posición. ¿Estás bien? Ese mutante sí que te dio un buen golpe, fíjate si la cabeza no se te movió del lugar. Muy gracioso, Chris. Se ve que yo le di uno mejor, porque quedó tieso. Vaya, luego yo soy el presumido. Vamos, arriba, te llevaré con los demás. Respondió. Luego de que subiera a su motocicleta, nos dirigimos rápidamente hasta donde se encontraban los demás. Pude ver cómo acababan con los últimos devoradores. Al parecer habíamos finalizado con la limpieza. Ahora podríamos estar un poco más tranquilos. No obstante, no habíamos terminado aún, ya que deberíamos revisar los comercios cercanos, en busca de provisiones, o recursos que pudieran sernos de utilidad en Esperanza. Laura estaba entrando a lo que parecía una tienda para revisarla. Yo decidí ir con ella. Chris, Cheryl, Austin y algunos de nuestros hombres también lo hicieron. La tienda era grande, y era mejor que fuéramos unos cuantos. Comenzamos a mirar detalladamente el lugar. Al final de todo había un mostrador. Por delante, varias góndolas. La mayoría de ellas estaban vacías. No obstante, en una, pude encontrar unos cuantos vasos de vidrio. Quizá podrían ser útiles en el pueblo, por lo que le dije a uno de nuestros hombres que lo guardara en su mochila. Yo no había traído una. Debería haberlo hecho. Justo cuando pensé que podríamos relajarnos, que ya nuestros problemas habían terminado, escuché un grito. Me asusté más aún al ver que se trataba de Laura. Estaba cerca del mostrador, luchando con otra mujer, al parecer se trataba de una superviviente. Yo ya me encontraba corriendo hacia ella.
Los que llevaban armas de fuego estaban intentando defender a Laura, le decían a la otra mujer que se alejase, pero ella daba caso omiso y continuaba luchando. No entendía por qué era que esa mujer había atacado a Laura, pero debía defenderla. Ambas movían bruscamente mientras forcejeaban. Por eso mismo Austin tuvo que dar la orden de no disparar, pues podrían herir a Laura intentando salvarla. La otra mujer le había logrado sacar la bayoneta a Laura durante el forcejeo. Laura le logró dar un golpe certero al rostro, pero la mujer no se detuvo y se arrojó sobre ella con la bayoneta en mano. Cayeron justo detrás del mostrador, así que no pude ver lo que sucedía. Sin embargo, yo ya estaba llegando. Pegué un salto y quedé arriba del mostrador. La mujer se encontraba encima de Laura, con ambas manos en la bayoneta, preparada para apuñalar a Laura. Al parecer no se había dado cuenta de mi presencia. No podía permitirlo. Di un corte horizontal directo en el cuello de la mujer, decapitándola al instante, y provocando que Laura quedase salpicada con su sangre. Maldición, maldición. Gritó ella. La ayudé a levantarse. La asesinaste. No puede ser. Dijo Austin. ¿Viste lo que hizo? No sé qué diablos quería, o qué le pasaba, pero estaba a punto de matar a Laura. Pero, diablos, podrías haberle dado en un lugar no letal. ¿Tú no dices que hay que darles una oportunidad a todos los sobrevivientes? No. Dije que no todos los sobrevivientes eran malos. Solo quería salvar a Laura. ¿Tú te crees que voy a andar pensando si darle en un lugar letal o no? Si fuera por ti ella tranquilamente podría haber muerto, así que no me vengas a recriminar nada. No podíamos disparar, nadie tenía un ángulo apropiado para dar un tiro seguro, tú mismo lo viste, así que no digas idioteces. Oigan, tranquilicémonos ahora. Dijo Chris. ¿Qué diablos? No, no es posible. Gritó un hombre saliendo desde una puerta tras el mostrador. Era un hombre fornido, calvo, parecía de unos 40 o 50 años más o menos. Todos apuntaron con sus armas a aquel extraño. ¿Qué han hecho? No puede ser. Hija, por favor, responde, tienes que estar bien, no es posible. Gritó nuevamente acercándose al cuerpo de la mujer que yo acababa de matar. Nosotros comenzamos a alejarnos lentamente. Me sentía mal por ese sujeto, pero realmente no podía hacer nada. Era su hija la que había salido de la nada para atacar a Laura. ¿Qué hicieron, maldición? Ella nos atacó, no queríamos hacerlo. ¿Ella los atacó? ¿Y quién diablos les dio permiso para entrar aquí? Respondió, mientras lloraba sosteniendo en sus brazos a la mujer. Me sorprendió increíblemente que sus ojos habían cambiado de color negro a color verde fosforescente por unos segundos. Nos miramos entre nosotros mientras continuábamos alejándonos del lugar. Nuestros hombres no dejaban de apuntar al sujeto mientras nosotros nos retirábamos de esa tienda. Yo ya había estado alejado por mucho tiempo de esto. Ya era suficiente que hubiera tenido que matar a una persona, como para que encima aparezca el padre devastado por el asesinato que he cometido. Solo me centraba en pensar que no había otra opción, no quería pensar otra cosa más que en eso. No había ninguna otra opción. Pensé mientras todos nos retirábamos del negocio. Decidimos cancelar la expedición y volver a Esperanza, después de lo que había sucedido sería lo más sabio. Lo siento, amor, lo siento. No lo sientas. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Ella salió de la nada. No me dijo absolutamente nada, simplemente salió de la puerta tras el mostrador y me atacó repentinamente. Respondió. Maldición. Tranquilos amigos, volvamos al barco, no se preocupen. Ustedes hicieron lo correcto. Dijo Chris. Sí, es verdad. No quedaba otra opción. ¿Ese sujeto era un ultrahumano? Eso creo, por eso sus ojos se tornaron de color verde. Quizá de diferente clase a la mía. No lo sé, fue extraño. Oigan, por cierto, ¿dónde está Austin? Preguntó Laura, mirando para todos lados. Nosotros también comenzamos a hacerlo.
Él recién había salido de la tienda con uno de nuestros hombres. No sabía por qué habían tardado más en salir. Quizá le ofrecieron comida o algo al hombre como una disculpa. Max y su grupo ya habían terminado de retirarse de la tienda. Yo aún me encontraba adentro, con 7 de mis hombres. Ellos continuaban apuntando al sujeto, quien repentinamente se puso de pie. «Hijos de puta. Me las pagarán, son unos asesinos de mierda», gritó el sujeto. Al mismo tiempo que lo decía, sus ojos se habían tornado de color verde fosforescente, y su musculatura parecía haber crecido contundentemente. Me había hecho acordar a la transformación de Max. Sin dudas el sujeto era un ultrahumano, y a juzgar por su apariencia parecía tener mayores habilidades que Max. Comencé a hablarle para intentar tranquilizarlo. Por un momento el tipo pareció disponerse para iniciar un ataque contra el hombre que tenía más cerca. Se detuvo cuando le grité que esperara. Observé bien quiénes eran los hombres que se encontraban en la tienda. Procedí al ver que eran de confianza. Le dije apresuradamente que nosotros no éramos los asesinos, y que le podíamos ofrecer un trato. Me acerqué rápidamente levantando mis manos para que viera que no me dirigía a atacarlo. «Escucha por favor. No es a mí a quien buscas. Ni tampoco a uno de estos hombres. Nosotros no asesinamos a tu hija, pero sabemos quién fue, y podemos llevarte a él. Yo lo puedo hacer, pero a cambio de un favor, que no te costará absolutamente nada». El sujeto seguía reflejando una gran agresividad en su rostro, pero lo que le dije parecía haberle interesado. «El idiota que mató a tu hija es uno de los líderes del pueblo en donde me encuentro. Max, junto con una mujer que se llama Daphne, son los cancilleres. Son unos terribles líderes. Matando a Max, no solo completarías tu venganza, sino que también me ayudarías a mí. El favor que te pediré es que también te deshagas de Daphne». «¿Cómo sé que no mientes?» «No lo hago. Te lo he dicho. Quiero ser el nuevo líder de Esperanza, del pueblo. Si tú te deshaces de Max y Daphne podré serlo sin ninguna complicación. Tienes que creerme. Yo podría haberme ido como lo hicieron los demás, pero por algo no lo hice». «En ese pueblo también está la familia de ese tipo, Max». «Sí. Está su familia, pero no es necesario que acabes con ellos, solo Daphne y Max. Completarás tu venganza, y serás libre de quedarte en el pueblo si lo deseas, o irte si es que no quieres. Acabaré con ese asesino de mierda, y con esa mujer que tanto te molesta. No sé qué haré después, honestamente, ese imbécil de Max me ha quitado lo único que valoraba en mi vida, así que mi único objetivo ahora es acabar con él. Llévame a Esperanza. Tienes que esperar en el puerto que está aquí cerca. Enviaré un barco a buscarte, ¿de acuerdo? De esta forma no sospecharán nada, y podrás atacar por sorpresa. Solo te pediré que lo hagas lo más rápido posible». Ya hemos llegado de vuelta a Esperanza. En el viaje, Austin me recordó lo que él había dicho. Me dijo que ahora me tendría que haber dado cuenta de cómo son las cosas allí fuera. Me intentó convencer para que prohibiera traer gente al pueblo de una vez. Yo le respondí que ya lo habíamos hablado, y que, en todo caso, ahora no era el momento de hacerlo nuevamente, sino en la próxima reunión del consejo. Actualmente Laura se encontraba en la casa junto con Salvador. Cheryl y Chris también habían vuelto a su hogar. Yo me encontraba llegando al taller de Samantha. Cuando ingresé, pude encontrarla arreglando una motocicleta. «Vaya. Tienes trabajo, ¿eh?» Oh, hola Max, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal anda el consejo? Me han contado que tuvieron algunos problemas. Sí, es sobre las expediciones, no todos están de acuerdo en que se traiga gente nueva aquí. Oh, lo sé. He hablado con gente que piensa así.
Supongo que es lógico que algunos sientan miedo por eso. Probablemente muchas de las pérdidas que han sufrido hayan sido por supervivientes. Algunas personas no pudieron recuperarse de esas pérdidas, creen que todos los supervivientes actúan de esa manera. Sí, así es. ¿Y tú qué tal? Parece que tienes bastante trabajo. Pues sí, si no es una persona que necesita que le arregle algo, es Daphne que necesita que le ayude a construir un diseño. No me quejo, la verdad. Vaya, miren quién anda por aquí. Dijo Brian, ingresando al taller. Oh, qué bueno que estés aquí. He terminado de arreglar el reloj que me pediste. Toma. No sabes cuánto te lo agradezco, Sam, eres una genio. Este reloj es una reliquia muy importante para mí. A decir verdad, es lo único que me queda de mi familia. ¿Qué te debo? Nada, Brian, nada. Después de todo, te debía una, ¿no? Dijo Sam, provocando que Brian sonriera con gratitud. Oye Brian, Chris me contó que dejaste las expediciones. Así es. Supongo que me cansé de ver ese ambiente. Ver las ciudades completamente abandonada, llena de cadáveres, y de los muertos, supongo que, ya que tengo la oportunidad, quiero dejar de ver todas esas cosas. Me trae malos recuerdos. Entiendo. De repente escuchamos un fuerte ruido proveniente de la entrada del taller. Era Austin, que había entrado a gran velocidad, tambaleándose, y tirando varias cosas que estaban en un estante. Todos corrimos hacia él para ayudarlo. Yo llegué primero, y cuando me agaché para ayudarlo a levantarse sentí un fuerte aroma a alcohol. Max, lo siento, lo he arruinado, lo siento. ¿Qué? Austin, tranquilízate, ¿qué es lo que sientes? Dije sin entender muy bien sus palabras. Austin estaba completamente exaltado. Sudaba muchísimo, y, además, lágrimas salían de sus ojos. No había duda de que Austin estaba completamente alcoholizado. Aquel ultrahumano que nos encontramos hoy en Buenos Aires, está viniendo hacia aquí, debe de estar por llegar. Le di un barco para que viniera, lo siento, soy un imbécil. ¿De qué diablos estás hablando, Austin? ¿Cómo que le diste un barco? Justo en ese momento comencé a escuchar varios disparos en la lejanía. El puerto, Max, el puerto. Él ha llegado. Decía Austin tirando de mi remera. No puedo creerlo. Dije poniéndome de pie. Miré a los demás y verifiqué rápidamente que aún tuviera mi espada conmigo. Brian y Samantha se acercaron para ayudar a Austin a que se levante. Yo no esperé ni un segundo más y salí del garaje, para comenzar a correr camino al puerto. No entendía qué diablos estaba sucediendo. Si esos disparos eran producto del ultrahumano que nos encontramos en Buenos Aires, estaríamos en un muy grave problema, porque nadie de nosotros se esperaba un ataque así. Tenía que llegar lo más rápido posible. No estaba muy lejos. Atilio apareció en mitad de mi camino. ¿Qué carajos sucede, Max? No tengo ni idea, Atilio, ve a mi casa ahora mismo, escóndete junto con Laura y Salvador. Ni se les ocurra salir de ahí, ocúltense. Terminé de decir a la vez que comenzaba nuevamente mi carrera hacia el puerto. Cuando ya estaba llegando comencé a ver varios integrantes del pueblo corriendo en diferentes direcciones, totalmente en pánico. Algo estaba muy mal, la gente estaba huyendo de algo. Aumenté mi velocidad lo máximo posible, para por fin llegar a mi destino. Allí pude verlo. El maldito ultrahumano que nos habíamos topado en la expedición. Varios cuerpos de los soldados del pueblo yacían alrededor de él. El maldito los había asesinado cruelmente. Las personas que se encontraban próximas al puerto habían tenido que huir desesperadamente. Solo quedaban 2 soldados en la zona, junto con el ultrahumano. Uno estaba en el suelo, desarmado, retorciéndose adolorido, parecía tener una pierna rota. El otro hombre estaba siendo tomado del cuello por el asesino. Suéltalo ahora mismo, imbécil. Le grité. Vaya, por fin. Respondió, y posteriormente arrojó al soldado contra el suelo, dejándolo aturdido y adolorido. ¿Quién diablos te crees que eres para llegar aquí y comenzar a asesinar gente inocente? Gente inocente,
No. No es gente inocente. Esta gente te protege a ti, un maldito y asqueroso asesino. ¿Con qué derecho dices que he matado gente inocente? Tú mataste a mi hija, y ella era lo único que valoraba en el mundo. ¿Sabes siquiera lo difícil que fue para mí tener que verla pasar por el mismísimo apocalipsis? Logró mantenerse viva por tanto tiempo, para que después tú vengas y acabes con su vida sin ningún tipo de remordimiento. En Buenos Aires te dije que lamentaba lo sucedido, yo no quería que fuera así. Tu hija fue quien salió de la nada para intentar atacarnos, ella no me dejó opción. Y en todo caso, si deberías intentar matar a alguien, ese alguien sería yo. No hombres comunes, que no tuvieron que ver con el asesinato de tu hija. Eres un ultrahumano, ellos no podían defenderse correctamente de ti. Eres un cobarde. Yo soy un cobarde. Tú eres el que asesinó a una mujer a sangre fría. Además, yo no hubiera acabado con tus hombres si ellos no me hubieran atacado primero. De igual forma, como dije antes, ellos son la misma mierda que tú. No puedo creer que la gente que habita aquí acepte tener a un homicida psicópata como líder. Jamás te perdonaré el asesinato de mi hija. Yo soy quien jamás te perdonará el asesinato de mis hombres, maldita escoria. No sé quién te crees que eres, pero si piensas que puedes llegar a este pueblo, asesinar a personas inocentes y salirte con la tuya, estás muy equivocado. Yo soy el doble de vengativo que tú. ¿No sabes quién soy? Pues, yo soy tu exterminador. Ya no tengo ningún otro objetivo en mi vida, más que el de asesinarte para vengar las almas de todos los que han caído gracias a ti. Estoy seguro de que mi hija no ha sido la única a la que has liquidado sin el más mínimo cargo de conciencia. Acabaré contigo, Max, haré que agonices lentamente hasta tu muerte, y disfrutaré con cada segundo de ello. Pues vamos, imbécil, veamos si eres capaz. Grité mientras utilizaba mi transformación. El exterminador sacó un machete de su cinturón y comenzó su carrera hacia mí. Una estela verde acompañaba sus movimientos, lo que me hizo acordar a la pelea que tuve con Morgan. Desenfundé mi espada. Antes de lo que esperaba, el ultrahumano llegó hasta mi posición. Utilicé mi espada para hacer un corte horizontal hacia abajo, intentando impactar en la cabeza del exterminador, sin embargo, él se inclinó de espaldas hacia atrás, para acertarme una patada voladora. Con su movimiento, no solo había esquivado mi ataque, sino que además me había golpeado en el pecho, arrojándome contundentemente contra el suelo. Rápidamente di una vuelta sobre mí mismo, para tratar de estabilizarme lo más rápido posible. El impacto había hecho que me arrastrara unos cuantos metros, por lo que para lograr detenerme tuve que clavar mis uñas en el pasto. No logré ponerme de pie cuando el exterminador llegaba para atacarme horizontalmente con su machete. Logré poner mi espada en posición defensiva, provocando que su machete impactara contra la misma. Enseguida me puse de pie, utilizando ese impulso para arrojarlo hacia atrás. Eso solo lo movió unos pocos metros, pero ahora yo me había incorporado. No esperé ni un momento y comencé a atacarlo bruscamente. Inicié dando varios cortes horizontales, los cuales no estaba teniendo problemas para esquivar, lo único que hacía era retroceder sin parar, y moverse hacia los lados cuando mi ataque estaba a punto de llegar. El problema era que lo hacía con tal agilidad que, aunque lo intentaba, no lograba acertarle un solo golpe. Fue entonces cuando decidí utilizar mi espada para intentar hacer un golpe lateral y sorprenderlo. Eso no había servido. El maldito había girado ágilmente sobre sí mismo, no solo esquivando el golpe, sino, además, colocándose detrás de mí. Mientras me daba la vuelta sentí un fuerte impacto en mi espalda, que me hizo salir arrojado unos cuantos metros, hasta finalmente impactar contra uno de los postes de luz en el pueblo. En el impacto, el poste se destrozó, y yo caí al suelo fuertemente. Traté de ignorar el dolor para reponerme lo más pronto posible. Estando aún en el suelo me di cuenta que había perdido mi espada. Miré desesperadamente a mi alrededor para ver si podía encontrarla, pero lamentablemente no fue así, y el ultrahumano ya se dirigía hasta mí nuevamente. Maldición, ese sujeto es muy veloz. Y lo peor de todo era que ahora estábamos luchando en la mitad del pueblo, donde estaban todas las casas y estructuras, que, si la pelea continuaba de esta forma, podían ser destrozadas. Me obligué a mí mismo a ponerme de pie, porque el exterminador estaba llegando a mi posición.
A solo unos metros de mí, el ultrahumano arrojó su machete. El arma pasó lejos de mi posición, pero había quedado clavada en la pared de una casa. Por distraerme observando eso, el exterminador ya había llegado hasta mí y me había embestido. Su amplia carrera hizo que yo no pudiera evitar caer al suelo, y no había logrado que el ultrahumano cayera conmigo de ninguna manera. Logró arrastrarme unos cuantos metros por el suelo, hasta quedar en una posición cercana de donde había quedado su machete. El exterminador colocó uno de sus pies en mi pecho para impedirme ponerme de pie. Al mismo tiempo desclavó su machete de la pared y se preparó para clavármelo en la cabeza. No me quedó de otra que utilizar mis brazos para intentar cubrirme, pero justo en ese momento y disparos habían comenzado a escucharse. Bajé mis brazos y observé que el ultrahumano se cubría la cabeza con los brazos. Varios soldados del pueblo se encontraban abriendo fuego contra el enemigo. No intervengan, malditas escorias inservibles. Gritó mientras saltaba para acercarse más a la posición de los soldados. Al caer golpeó contundentemente el suelo, provocando que el suelo vibrase bruscamente, y haciendo que los hombres cayeran al suelo. Mientras me ponía de pie, pude observar cómo él se dirigió velozmente hasta el soldado más cercano, para clavar su machete bruscamente en el cuello del pobre hombre. No, déjalos maldito, no les hagas daño. Le grité, mientras corría hacia él. El exterminador ya había matado a uno, y ahora se dirigía al segundo, era muy veloz. Logró tirar al segundo hombre al suelo, pero justo cuando estaba por asesinarlo, me arrojé sobre él con toda mi fuerza, provocando que su machete saliera volando unos metros más adelante. Ambos caímos al suelo, pero yo lo hice encima de él, por lo que enseguida coloqué mis manos en su cuello y empecé a ejercer presión con fuerza. Váyanse, váyanse ahora. Les grité a mis hombres. Pero Max, No pueden hacer nada contra él, váyanse ahora, no intervengan, busquen a Daphne. Grité, y entonces los hombres comenzaron a correr. Por más que intente evitarlo, el ultrahumano logró golpearme el rostro y apartarme de él. Retrocedí mientras me ponía de pie nuevamente. Su golpe me había dejado bastante aturdido. Para cuando logré incorporarme, el exterminador estaba justo enfrente mío. El maldito había aprovechado para tomar carrera. Me dio una violenta patada en el estómago, levantándome por los aires. Terminé impactando fuertemente contra una estructura que en ese momento no me pude dar cuenta que era. Cerré mis ojos durante el impacto. Escuché los ruidos del escombro, y sentí un terrible dolor cuando traspasé esa estructura con mi cuerpo. Su golpe había sido con tal violencia que me había hecho traspasar una maldita estructura. Me retorcía en el suelo mientras intentaba observar el lugar y ubicarme, porque, diablos, ni siquiera sabía en dónde me encontraba. Cuando más o menos logré recomponerme del golpe, me di cuenta de que estaba en el interior de una maldita casa. Tal y como temía, una de las casas del pueblo había sido destrozada producto de la lucha. Miré rápidamente a mi alrededor para saber si había alguien dentro, pero no parecía ser así. Era terrible que la lucha se estuviera dando en el pueblo. Incluso corría riesgo mi propia casa. Volví a salir. Me encontraba muy adolorido, aún sentía incluso un fuerte mareo. Estaba perdiendo la pelea, tenía que hacer algo, porque si seguía así definitivamente no iba a funcionar. Cuando llegué fuera, lo vi al exterminador de pie, mirándome fijamente. Parece que ya no le queda mucho a esta pelea. Yo no quería que esto pasara, no tenía que ser así, pero tú me arrebataste lo único que yo valoraba en mi vida. Tantos años de supervivencia, ¿sabes lo difícil que fue? Tenías que llegar tú y arruinarlo, maldito, maldito seas, me quitaste lo único que amaba en este mundo de porquería. Pero hoy eso se terminó, porque ahora mismo acabaré con tu asquerosa existencia, y me encargaré de liquidar a la gente que amas, para que puedas sentir el dolor por el que me hiciste pasar. Hoy vengaré las almas que te has llevado sin piedad, esa es mi última voluntad de vida escoria, y voy a cumplirla. Terminó de decir corriendo hacia mí. Yo aún intentaba recuperarme. Los golpes que había recibido me habían afectado mucho, y para peor, mi condición física no era la misma que antes. Maldita sea. El exterminador no tardó en llegar hasta mí.
Intenté acertarle un golpe en el rostro, utilizar el impulso con el que él mismo se dirigía a mí, pero no funcionó. El ultrahumano se agachó sin ningún tipo de dificultad y me dio un contundente puñetazo en el estómago, lo que me dejó aún más aturdido. Él se percató de ello y aprovechó para acertarme otro golpe igual. Mi vista se había nublado por unos segundos, pero aún así pude ver que estaba a punto de darme un codazo en el rostro. Intenté cubrirme con mis manos, y aunque logré amortiguar el golpe, caí al suelo fuertemente. En ese momento me di cuenta de que había perdido mi transformación. No es posible, maldita sea, sin mi transformación este imbécil acabará conmigo sin ninguna dificultad. Pensé. Antes de que el exterminador continuara atacándome, pude ver que alguien lo había atacado por detrás. Enseguida pude ver que se trataba de Chris, que se había colgado a la espalda del ultrahumano, intentando clavar una de sus bayonetas en el cuello del sujeto. Vamos, calvo inútil, muérete de una maldita vez. Gritó Chris mientras intentaba traspasar el cuello del exterminador, cosa que no lograba de ninguna manera. Yo intentaba levantarme y recuperar mi transformación, pero aún me encontraba aturdido, no lograba hacerlo. El sujeto comenzó a moverse bruscamente para sacarse a Chris de encima. En cuestión de segundos lo logró. Chris cayó al suelo y el ultrahumano se dispuso a liquidarlo, pero entonces recibió varios disparos en su espalda y se giró bruscamente. Eran Cheryl y Sam, que se encontraban disparándole. Las balas no le lograban hacer daño, pero si le molestaban, lo despistaban. Nuevamente volvió a hacer lo mismo de antes. Golpeó el suelo fuertemente, provocando que ambas cayeran al suelo. En ese momento pude ver que Brian se había deslizado por el lateral del ultrahumano, había intentado clavar un cuchillo en una de sus piernas, pero no lo había logrado. El exterminado logró esquivarlo, y enseguida lo tomó del cuello con una de sus manos, para levantarlo en el aire. Ya basta, malditos inútiles. Me tienen hasta las pelotas, se acabó. Si es necesario, haré que caiga todo Esperanza completo, comenzando por ustedes. No son rivales para mí. Gritó mientras le arrebataba a Brian el cuchillo con su mano libre. El ultrahumano llevó su brazo hacia atrás, y enseguida lo impulsó para adelante. No, maldito, no. Gritó Chris, que se encontraba justo al lado de la escena. Yo intenté correr hacia allí, pero ya era demasiado tarde. El ultrahumano había clavado el cuchillo en el cuello de Brian, provocando que sangre comenzara a brotar de la herida. Poco a poco un charco se iba formando en el suelo. Ninguno de nosotros podía creerlo. Me sentía terrible. Brian estaba muerto, y todo porque no fui capaz de combatir en condiciones contra el ultrahumano. Maldición, ellos no debían intervenir, no tenían que hacerlo. El exterminador arrojó el cuerpo de Brian al suelo, como si se tratase de basura. No podía creerlo. Ese maldito ya se había llevado la vida de demasiados inocentes. Asesinó cruelmente a varios de nuestros hombres en el puerto, ha provocado una gran destrucción en el pueblo, y ahora, por si todo eso fuera poco, ha terminado con la vida de Brian. Una de las personas por las que fue posible que Esperanza se formara, ahora simplemente había dejado este mundo, por un simple imbécil y su sed de venganza. El ultrahumano se dirigía hacia su siguiente víctima, quien se encontraba más cerca de él, Chris. El hijo de puta quería seguir con su masacre. Grité con todas mis fuerzas, y casi al unísono, logré recuperar mi transformación. El ultrahumano había alcanzado a Chris, y lo había tomado del cuello al igual que con Brian. Lo levantó en el aire y se preparó para apuñalarlo contundentemente. Sin embargo, me arrojé sobre él antes de que pudiera ejecutar su ataque. Logré tirarlo al suelo empujándolo con el impulso que llevaba. El exterminador cayó bruscamente al suelo soltando a Chris. El cuchillo que poseía también había caído al suelo. Logré tomarlo antes de que él se levantara. Me preparé para clavárselo en la cabeza y liquidarlo, pero en cuanto ejecuté mi movimiento, el exterminador giró ágilmente, provocando que fallara mi ataque, y el cuchillo quedara clavado en la tierra. El ultrahumano se había levantado en ese movimiento, pero yo no le di descanso y enseguida le propiné un golpe en el rostro. El exterminador se tomó la cara adolorido, y yo aproveché para darle un segundo golpe en el hígado, seguido de un fuerte codazo en el cuello. El combo le había provocado un gran daño, pues casi al instante, el exterminador escupió una gran cantidad de sangre. El exterminador logró contraatacarme con un codazo en el estómago, seguido de varios golpes en el rostro que no pude esquivar. La combinación de sus golpes era ágil e impredecible, no lograba esquivar ni uno.
Cuando parecía que estaba cerca, cuando parecía que la lucha estaba tornándose a mi favor, él nuevamente lograba reponerse. Logré darle una patada para alejarlo de mí, pero mi golpe no había sido lo suficientemente contundente y el sujeto no tardó en volver a acercarse. Justo cuando el tipo iba a tomarme del cuello, recibió varios disparos en su espalda, proveniente de Chris, Sam y Cheryl. Eso lo distrajo por un momento, hizo que quedara aturdido por un segundo. No podía desaprovechar esa oportunidad de oro. Lo tomé fuertemente de ambos brazos. Giré sobre mí mismo rápidamente y lo arrojé con toda mi fuerza. El ultrahumano terminó impactando contundentemente contra un vehículo, destrozándolo y haciéndose gran daño en el acto. El sujeto se quedó por unos segundos retorciéndose sobre el coche. Me encontraba corriendo hacia él para continuar haciéndole daño, pero justo en ese momento, el vehículo sobre el que se encontraba el ultrahumano comenzó a arder en llamas. El sujeto saltó rápidamente para que el fuego no le lograra hacer daño. Sin embargo, el carro estaba demasiado cerca de las casas, y las llamas comenzaron a esparcirse por las estructuras más cercanas. Sentí un gran terror al percatarme de que una de esas casas era la mía. Atilio, Laura y Salvador se encontraban allí dentro. No es posible, maldita sea. Dije corriendo hacia la casa, pero mientras lo hacía pude ver una silueta saliendo por la puerta principal. Atilio estaba ayudando a salir a Laura, que tenía en brazos a Salvador. No tardé en llegar hasta donde se encontraban. Diablos, ¿están bien? ¿Salvador está bien? Estamos bien, Max. Dijo Laura después de toser un poco, y mientras Salvador lloraba en sus brazos. Corran, váyanse de aquí. Él está vivo. Aléjense lo más que puedan. Dije, y enseguida me hicieron caso. Hijo de puta. Terminaré con esto de una vez. Ese niño que tenía en brazos tu esposa, ¿era tu hijo, cierto? Preguntó mientras intentaba reponerse. Si quieres llegar a él, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Oh. Créeme que lo haré. Mencionó poniéndose de pie con dificultad. Max. Toma. Gritó Chris a lo lejos mientras me tiraba mi espada. La misma cayó a solo unos metros de mí, así que enseguida la levanté. Le grité a los demás que se alejaran, que no intervinieran. Ya había muerto demasiada gente. No tiene caso, acabaré con ellos de todos modos luego de que te mate. Respondió el ultrahumano. El sujeto se preparaba para venir a por mí. Tenía que concentrarme. Debía acabar con él de una maldita vez. Ya ha causado demasiados problemas, ha terminado con la vida de muchas personas inocentes, incluyendo a Brian. La vida de todos está en juego. Todos en este pueblo dependen de mí ahora mismo, no puedo fallarles. Tengo que lograr acabar con esto, por los que este sujeto ha asesinado y por los que siguen vivos, porque este asesino acabará con todos si me mata. No puedo dejar que él simplemente me asesine, porque la vida de mi propio hijo está en juego, porque todo esperanza está en juego. Esperanza, un pueblo que nos permite soñar con un futuro mejor, que nos permite soñar con que algún día la humanidad prospere. Salvador se merece algo mejor en su futuro. No puedo dejar que este imbécil acabe con algo que nos costó años, esfuerzo, sangre y sudor conseguir. Esperanza es nuestro, nos pertenece, y absolutamente nadie puede quitárnoslo. El exterminador debe morir. Ven a por mi hijo de puta. Grité fuertemente, y enseguida el ultrahumano comenzó su carrera hasta mi posición. No era la primera vez que corría de esa forma hasta mí. Debía utilizar su propia velocidad, su propio impulso a mi favor. Esto tiene que funcionar, porque de lo contrario estaré en problemas. Afirmé mis manos fuertemente a la espada. No me moví ni un centímetro de mi posición. Cuando el sujeto llegó a mi posición me di cuenta de que volvió a hacer lo mismo de antes. Saltar e intentar embestirme. Sabía que él era más veloz que yo, así que me arriesgué e hice un corte horizontal con toda mi fuerza, unos metros delante de él para intentar anticiparme a su movimiento. En ese mismo instante sentí el impacto de la espada y observé cómo la cabeza del exterminador se desprendía de su cuerpo. Lo había logrado, acababa de decapitar al ultrahumano. Diablos, se terminó, por fin se terminó. Dije, cayendo al suelo de rodillas.
Mi espada se había partido en el impacto, gran parte del filo se había desprendido, pero aún así el anticiparme al movimiento del sujeto había funcionado. La pelea finalizó y nosotros somos los ganadores. Esperanza sigue de pie. Atilio me ayudó a levantarme. Laura llegó junto con Salvador en brazos. Ganamos. Le dije a mi hijo mientras acariciaba su rostro. Abracé a Laura y a Atilio mientras miraba como varias personas en el pueblo apagaban las llamas del incendio que se había generado en la pelea. No se preocupen. Pueden vivir en una de las casas de reserva hasta que los daños de su hogar sean arreglados. Daphne. Varios de los soldados y Brian, Lo sé, Max. respondió, agachando la cabeza. Austin lo dejó pasar. Dijo que le dio un barco. ¿Dónde está él ahora? Austin. Él se suicidó. Respondió Samantha. ¿Qué? Intentamos evitarlo, pero cuando vio a los soldados muertos fue imposible. Dijo que lo lamentaba mucho y se quitó la vida con uno de los rifles. Luego de unos cuantos minutos, las llamas del incendio habían sido apagadas. Nadie resultó dañado por el fuego, pero las casas afectadas, entre ellas la nuestra, debían ser reconstruidas en gran parte. Los que habíamos perdido nuestras casas tendríamos que vivir en una de las que teníamos como reserva para la nueva gente. Al menos temporalmente. Max. El velorio se terminó hace 2 horas. Esto es mi culpa. Pude haberlo evitado. Brian, y todos esos hombres, ellos no debían morir. Si yo hubiera logrado acabar con el ultrahumano antes, ellos no estarían en esos cajones ahora. Basta, Max. Brian y los demás dieron la vida por Esperanza, murieron honorablemente, y de ninguna manera es tu culpa. ¿Me escuchas? De ninguna forma es tu culpa. Tú hiciste todo lo que pudiste. Toda esta gente está viva gracias a ti. No puedes cargarte en la espalda la muerte de los demás. Eres una excelente persona, amor. No dejes que otras personas te hagan creer lo contrario. Respondió ella. La abracé mientras intentaba contenerme las lágrimas. El escenario y el micrófono están preparados. ¿Aún estás seguro de que quieres hacer esto, Max? Daphne, si tú estás segura, yo también lo sigo estando. Le respondí, y ella asintió. Entonces salí al escenario. Gente de Esperanza. Los hemos reunido aquí para darles un nuevo e importante comunicado. Saben muy bien que nosotros tratamos de siempre buscar el mejor rumbo posible para la seguridad y bienestar del pueblo. Por eso, hemos tomado una decisión. A partir de ahora, y hasta nuevo aviso, estará terminantemente prohibido tener contactos con sobrevivientes en las expediciones. Además, bajo ningún tipo de excepción se permitirá traer gente nueva, de allí afuera, a Esperanza. Eso es todo. Muchas gracias. Pues sí. Resulta que tras la pelea mi espada quedó destrozada. El filo se partió a la mitad, ya no sirve para nada. Pensé que como ahora tienes empleados trabajando para ti, te sería más fácil.
¿Piensas volver a la acción? ¿Irás a las expediciones? No lo sé. En realidad creo que es más que nada por seguridad. Está bien, Max. No te preocupes. Te aseguro que te construiremos una espada muchísimo mejor que la que tenías. Te encantará.